Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo están ustedes? Hoy llegamos nuevamente al fin de semana, cita regional. Si usted nos está viendo, puede vernos, para que le quede claro, desde el día viernes en la noche partimos emitiendo este programa a las 11 de la noche y usted lo puede ver paralelamente en YouTube o lo puede ver, porque también puede ser que usted no esté en BTR o en BTR. Y si está también ahí, seguimos horario los días sábado y domingo y también se repite en la semana. Pero es un gusto tener estos cuatro contertulios, variopintos, variopelos, variedades, digamos, grandes intelectos, grandes amigos. Quiero saludar en primer lugar a don René Lues, ex concejal, ex candidato, ex amigo, no, amigo de... ¿Cómo está, don René Lues? Gusto verlo. Muchas gracias, querido Rodrigo. Y también a todos los contertulios del día de hoy, que ojalá que tengamos un lindo programa. Muchas gracias por la invitación. Saludamos a don Confiemos en eso. Eduardo Muñoz, director de la carrera de Administración Pública, marido de la mejor periodista que hay en la Universidad de Viña del Mar, amigo de esta casa. ¿Cómo está don Eduardo Muñoz? Muy bien, ¿tú, Rodrigo, cómo les va? Un saludo a todos, a Fernando, a René, a Por favor. Manuel y Saludamos a a todos los don que nos ven. Manuel Millones, ex candidato a gobernador, ex candidato y bueno, y amigo de esta casa. ¿Cómo está, don Manuel? ¿Cómo estás, Rodrigo, Eduardo, Fernando, René? Un buen año para todos, ¿ah? Así que esperamos que sea un excelente periodo de trabajo y de mucha paz, ¿ah? Necesitamos paz en este país. Y saludamos a don Fernando Wilson, profesor de la Adolfo Ibáñez, analista. Se lo están robando, ya no solo está en nuestro canal, de repente ahora ya aparece en el canal X, en el canal Y, en el canal Z, está muy famoso. ¿Cómo está, señor Wilson? Aquí justificando el sueldo, así que las chiquillas de comunicaciones me mandan a distintos lugares a vender la pomada. Pero se hace lo que se puede, digamos, en relación a estas circunstancias. Sí, pues estamos en época de postulaciones universitarias. A mí me toca mirar, tengo mi nieta mayor, está ahí en las postulaciones, digamos, y uno mira, que cuando le preguntan, a uno contesta, uno tiene que mirar nomás, es parte de la No, vida. yo normalmente participaba muy activamente, pero este año, por distintas razones, me asignaron un compromiso docente, digamos, estuve haciendo clases con programa especial, así que en realidad he estado un poco desconectado. Sé que a la universidad le estaba yendo muy bien, pero, digamos, igual no puedo negar que se siente un poco raro no estar metido en la papa misma, digamos, pero bueno, a cada cual le toca su pega. Sí, pues las admisiones, yo me recuerdo que cuando era joven trabajé en la oficina de admisión de la Católica con el director que tenía en esa época, y que en paz descanse, Bernardo Parra, una gran persona. Trabajamos con un montón de gente hoy día que estuvieron o ya no están en diferentes lados. Y en esa época los listados eran a mano, teníamos que armar los listados y pegarlos, digamos, y atender a la gente uno por uno. Era una cosa. Hoy día todo está con la informática. A Bueno, ver, pero vamos a los temas de la semana. Sin duda alguna, el tema de Venezuela, si bien han pasado 7 días, sigue repiqueteando y en la cabeza de muchos porque apareció también allí una captura de un petrolero con bandera rusa, que uno pensaba que a lo mejor ex Guyana. claro, iba a producir un lío internacional muy grande, pero aparte de los tripulantes mandarlos para Rusia, no pasó absolutamente nada, al parecer. Pero esto es un tema que es interesante de conversar y que me gustaría que
le diéramos una vuelta al principio cortita, pero me gustaría, Ujú. ¿cómo lo ven ustedes a una semana ya? Especialmente que nosotros desde Chile, en realidad, como le preguntaba a un entrevistado, las palabras ese de Trump son tan raras que cuando dijo devuélvanme mi petróleo, no se le va a ocurrir a Trump devuélvanme mi cobre que me quitaron en 1972 ustedes los chilenos. Entonces, démosle una vueltecita a aquello. ¿Qué Ujú. opina usted, Fernando Wilson? Bueno, a ver, en términos prácticos, yo prefiero seguir más bien a Marco Rubio que a Donald Trump, que ha demostrado ser profundamente contradictorio y es una persona que más bien opina desde la coyuntura que desde realmente una comprensión cabal de los procesos. Ahora, lo que estamos viendo es, a Maduro se le ofreció, lo reiteraron, hubo trascendidos, digamos, del propio Erdogan, del presidente Lukashenko de Bielorrusia, se le ofreció un exilio dorado, el tipo se negó. Pareciera ser que sobredimensionó sus capacidades de juego de piernas, digamos, de maniobra, y le terminó explotando en la cara. Ahora, el proceso que están desarrollando los americanos en este momento significa que algo aprendieron de Irak, no reemplazaron completamente a la estructura de poder como lo hicieron con la administración Sunni Baatista en Irak, pero por el otro lado las exigencias son draconianas y soy muy escéptico de que Delcy Rodríguez vaya a poder realmente simultáneamente satisfacer a sus stakeholders internos y al mismo tiempo satisfacer a su nuevo emperador. Recordemos que Delcy Rodríguez y su hermano, que es el presidente de la Asamblea, no tienen control sobre fuerzas militares o paramilitares, mientras Diosdado Cabello controla el SEBIN y los colectivos, bueno, controlar es un eufemismo, y Vladimir Padrino tiene las Fuerzas Armadas, por lo tanto, soy muy escéptico de que este equilibrio pueda sostenerse en el mediano plazo. De hecho, ya hay declaraciones medias complicadas saliendo del escenario. Ahora, lo que sí es claro es que Estados Unidos y Trump en particular no está dispuesto a tolerar la penetración china y rusa en el Caribe, eh, como lo dijo en su momento el propio Kennedy después de la crisis de los misiles, del 62, después de aceptar la permanencia de los rusos en Cuba. There will be only one Cuba. Va a haber una sola Cuba. Y por lo tanto, los americanos en la realidad del poder y de la hegemonía global y en el uso del poder duro están reafirmando sus áreas de influencia. Pero, pero también hay un hecho, sale en las redes sociales en el día de Ujú. ayer, hoy día, la, eh, los abrazos de presos políticos que van saliendo de la cárcel. O sea, Exacto. hay un hecho Pero que no también, todos. nosotros Son salen un 18, par, claro, un grupo son chico. 18.000, soltaron del orden de 60, que son los más destacados y los más llamativos. Pero solo en Ramo Verde hay 6.000, en el helicoide hay del orden de 400, 450, y hay cárceles, prisiones políticas repartidas por toda Venezuela. Por lo tanto, ahora, eso también tiene una consecuencia bastante importante porque devela algo que la ultraizquierda regional latinoamericana y los grupos woke que se negaban a aceptar la existencia de presos políticos. Recordemos que acá en Chile el propio Lautaro Carmona en televisión dijo que no había presos políticos en Venezuela. Bueno, comienza a caerse cualquier atisbo de legitimidad que hubiese tenido este régimen. Lo que nos lleva de alguna manera a la tensión irresolvible de, por un lado, claro, es una violación del derecho internacional, pero por el otro lado, ¿qué hizo el derecho internacional frente a un dictador que se robó 2 elecciones en sucesión? Ok. Eduardo Muñoz. Bueno, siguiendo la lógica de Fernando, que yo más o menos comparto su análisis desde la perspectiva geopolítica, digamos, Poder. eh, ojalá que pase eso con toda la dictadura, entonces. ¿O lo vamos a hacer solo con las dictaduras que tienen petróleo? No sé, pregunto yo. No, solamente las Lo dictaduras segundo, que se pueden claro, derribar. sí, sí, porque en este momento, no sé, pues a China se le podría ocurrir que Trump es un peligro para la humanidad. Entonces China organiza una operación de secuestro de Donald Trump para ser juzgado en tribunales chinos, ¿no? Esta normalización de la actitud imperial de Estados Unidos me parece peligrosa. Yo creo que estamos echando al tacho de la basura desde carne en adelante una cuestión que no deja de ser menor, la construcción de un sistema internacional basado en reglas. Lo que hizo Estados Unidos es gravísimo. Y yo creo que ninguna persona puede dejarlo pasar. O sea, yo lo de Maduro lo comparto. Para mí Maduro es otra cosa. Yo no defiendo ni un gramo
a Nicolás Maduro. Y creo que el gobierno tampoco lo ha hecho. De hecho, este mismo gobierno lo ha tratado de dictador. Ni siquiera reconocimos las elecciones. Ni siquiera se le reconoció en el cargo, ¿ya? Pero otra cosa muy distinta es aceptar que en la página de la Secretaría de Estado todos nuestros patriotas acepten que se nos trate de patriotas a cero de Estados Unidos de manera formal. Una frase que era coloquial. Coloquial. Ahora aparece en la página de la Secretaría de Estado el señor Marco Rubio recibiendo a Sudamérica como un patio trasero. Y nos parece normal. No, y nos parece deseable, parece. Parece que todos quieren ser la próxima estrella de los norteamericanos. Bueno, si lo quieren ser, díganlo. Díganlo que quieren dejar de ser Chile, que quieren ser Estados Unidos, po, que quieren convertirse en Puerto Rico. No sé. Lo otro, es súper grave. Esta es la primera vez que Estados Unidos interviene militarmente en un país sudamericano. Perdón, Estados Panamá, Unidos, No es la Panamá, primera vez. sudamericano, Nicaragua, dijo. Panamá, Nicaragua, El Sudamericano. Salvador, Chile. República Sudamericano. Dominicana. Guatemala. Sudamericano. El Pero eso es un subcontinente graciosismo geográfico, son sudamericano. latinos, Esto es muy, son esto es muy, latinoamericanos. esto es muy simbólico. Esto para mí es muy simbólico. Bueno, Ok. yo entiendo que otro puede tener la opinión, pero Por yo supuesto. creo que aquí no se puede dejar pasar el tema de que por primera vez Estados Unidos además ni siquiera hace la simulación de tratar de respetar el derecho Ok. internacional. Yo Bueno, quiero es que, agregar a ver, perdón, un perdón, colorario cortito. pero hay un matiz ahí. Nosotros, Ujú. es decir, como país, sin duda alguna, que la gente de acuerdo, no de acuerdo, de golpe, no golpe, pronunciamiento, pero la injerencia de Estados Unidos allí, la injerencia de Estados Unidos y la interferencia, digamos, en América Latina. O sea, lo que pasa es que ahora, ahora ya la cosa fue como se hacía en Irak o Afganistán. Continúa tú, Manuel. Millones. No, mira, uno comparte los análisis, pero a mí lo que me preocupa tiene que ver fundamentalmente, si bien es cierto, uno ha mirado muchos videos, imágenes de la felicidad de los venezolanos en todo el mundo, en las fiestas, y escucha testimonios de agarradores en distintos medios, pero es la sobreexpectativa. Y cuando uno ve que claramente Un esto va a país ser devastado. muy gradual, ¿ya? Ahí podemos tener un conflicto, una situación compleja entre venezolanos en el país, ¿no? Aquellos que van a presionar por una posición más dura, que al igual que muchos van a quedar Ujú. frustrados. Recordemos que acá muchos dicen, ahora nos vamos a Venezuela, pero todo este que se fue Maduro, pero sigue la misma cúpula, los cambios van a ser más lentos de los esperados por lo que aquí se señala. No tiene el control de las fuerzas paramilitares, del ejército y de los servicios de inteligencia. Entonces, ¿cómo tú? Además, debemos recordar que la mayoría de los generales están en la estructura del Estado, son ministros, ¿ah? Por eso que tiene Son parte del cohesionado el gobierno. poder político, son parte del gobierno. Entonces, es complejo el escenario. Entonces, uno mira esa alegría inicial de los millones de venezolanos repartidos por el mundo, la gran frustración. Y también, ¿por qué es importante? Porque a lo mejor no hubiera facilitado que muchos volviendo a nuestro país, ¿no? Voluntariamente, porque se acabó la era Maduro. Se fue Maduro, pero sigue la estructura militar que ha permitido toda esta brutalidad con el pueblo. Entonces creo que ahí hay que ser súper prudente en cómo enfrentamos ese proceso de, claro, uno podría decir hoy día, escuchaba unos comentarios, no fue la ONU, no fue la OEA quien permitió la liberación de una cantidad importante de presos políticos, ¿verdad? Fue gracias a este acuerdo, que no sabemos la letra chica de este acuerdo, ¿no? No solamente es petróleo. La pregunta es 50 hasta millones dónde de va a ser. barriles. Claro, ¿hasta dónde estableció estas exigencias el gobierno norteamericano sobre los venezolanos y estos que han aceptado de buena manera? Esas son las preocupaciones, pues fundamentalmente que puede haber conflictos dentro de Venezuela entre aquellos, porque en mirar hoy día también, que se ha endurecido la mano con algunos. Entonces, por un lado, tú estás liberando presos políticos y por otro estás ejerciendo una represión con aquellos que se están manifestando a favor de esa intervención de la sustracción de Maduro, del dictador, digamos, de Venezuela. René Luez. Bueno, coincidimos en algunas cosas, tengo también otras apreciaciones también que yo creo que pueden contribuir al debate. Estamos acá, bueno, obviamente frente a una irrupción de un nuevo orden mundial que quiere instalar Trump. Aquí efectivamente es otro el lenguaje que quiere instalar, ya no es el de la cooperación. Fíjense lo que está pasando hoy día con Groenlandia. O sea, en el fondo yo creo que lo que quiere Trump hacer es que el mundo se divida en ejes importantes, en ejes de acción, en ejes de influencia. Estados Unidos para los americanos, todo lo que tiene que ver con su ámbito de
territorial, Rusia para otro lado, China por otro lado, y por tanto, estos ejes de influencia finalmente lo que hacen es contravenir el orden mundial que se ha construido después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y esto significa hoy día que ya efectivamente ya no es el poder blando, no es el poder de la diplomacia, no es el poder de la ONU, que ya está cada día enfrentando situaciones más complejas de credibilidad, sino que hoy día es el poder de la fuerza. Y por tanto, los que se instalan como fuertes en el mundo entero van a generar digamos, esta nueva estructura mundial donde Rusia finalmente se va a quedar con parte de Ucrania, donde China finalmente se va a quedar con Taiwán, donde Estados Unidos probablemente sin ni siquiera el esfuerzo de impedirlo por parte de Europa se va a quedar con Groenlandia. Y bueno, y con los 2 millones de barriles diarios del petróleo de Venezuela, en definitiva, se contraviene lo que hemos construido durante estos últimos 70 años y por tanto yo creo que ese es el lenguaje y más de encima Trump lo hace de una forma brutal porque él corre siempre el cerco. Como es un gran negociador privado, en el mundo privado, él siempre corre el cerco. Nadie antes hablaba de que se iba a quedar con Groenlandia, era impensable. Bueno, él dice que se va a quedar con Groenlandia. Así que el debate ya no es si es posible comprarlo, no, el debate es que se va a quedar y por tanto la negociación parte de ahí. Y él siempre va corriendo y corriendo y corriendo y finalmente estamos hoy día en el mundo entero hablando en torno a su propio lenguaje y su propio objetivo. Yo creo que Ujú. Fran efectivamente es un peligro para la paz mundial sin ninguna duda. Y yo espero que la alegría de ver a un dictador que todos detestamos, como es Maduro y toda esa cáfila de tránsfugas que gobiernan en Venezuela, ojalá que no tenga que ver eso con la destrucción de un orden mundial que ha costado mucho construir y que ha traído paz, por lo menos 70 años en el mundo. Ok, yo quisiera dejarlo hasta aquí y entrar en cosas más pedestres, no pero bajemos de Trump a China. Y bajemos La y vaca vayamos a lo fuerte. nuestro, a lo nuestro. Hay un informe de la gestión de Char que son 18.000 millones, así tal cual, sin rendir, pero un informe de la Contraloría, que a lo mejor puede significar un juicio de cuenta, para que la gente no se enrede, sí, porque por ejemplo también ha salido el tema de Reginato en algunos canales, hablando pero no un tema aquí estamos hablando de probables juicios de cuenta, no estamos hablando de, quién sabe, de una investigación de la Fiscalía. Entonces quisiera que, en el fondo, que se auditó la gestión del 2023-2024 y allí habría irregularidades, por así decirlo. Quiero partir con usted, don Eduardo Muñoz. Sí, Vamos bueno, con yo Gela. creo que todos leímos con atención esa nota. También vi en las redes sociales la respuesta del ex alcalde Sharp. Eh, yo creo que esto es un tema sensible no solamente en Valparaíso, yo creo que es un tema sensible en todos los municipios. El tema de la rendición de los fondos transferidos, porque además es una transferencia acumulada. Creo que habían fondos sin rendir desde el año 2007, ¿ya? Dentro de este paquete de fondos, que son fondos que no rinden las organizaciones sociales. Entonces, si se llega a demostrar que no hubo la debida diligencia en el cobro de esos recursos, yo me imagino que evidentemente habrá un juicio de cuenta y sanciones, como corresponde, digamos. Ahora, si se demuestra que habiendo hecho los esfuerzos de cobranza, ¿no? La pregunta que no, y no me queda claro, no lo he visto en ninguna parte, ¿se aumentó o disminuyó el monto de cómo se llama, de fondos por cobrar? Yo tengo la impresión que disminuyó, fíjate. Pero eso no lo he visto Yo- en ninguna parte, no está esa información, que Ujú. debería ser una información a disposición de la ciudadanía para que se tomara una mejor opinión. Pero como bien dices tú, Rodrigo, hay que esperar, leer en detalle el informe de la Contraloría y ver si se hace finalmente el juicio de cuenta y se devuelven las plata que corresponda devolver en caso que haya habido negligencia. Ok, Manuel Miñones. Mira, yo creo que es muy importante lo que dice Eduardo, ¿ah? Fíjate que de la no rendición de cuentas, esto ocurre en distintas organizaciones, ¿ah? Estamos hablando, por ejemplo, de los fondos regionales, también muchas organizaciones que recibieron recursos no los devueltos, ¿ah? Ahí hay una diferencia porque hay una norma que te castiga a aquellas instituciones que han recibido por el Estado
quedan como un DICOM, no pueden recibir aportes. También nos ha sucedido con los aportes que hace INDESPA a los pescadores, a los sindicatos. Y ahí lo que se plantea por parte de la autoridad es que quien debe cobrar es el Consejo de Defensa del Estado. ¿Ya? Pero lo digo porque cuando tú te das cuenta que hay recursos que se dicen malversados, no son recursos técnicamente, me refiero a recursos robados, ¿ah? Son recursos que se han gastado en otros ítems no autorizados a la ley. Entonces, a veces los titulares son Mal engañosos, ¿ah? gastados. Mal gastados. Entonces, o gastados, pero gastados, definitivamente. Entonces, O, no, ahí, perdón, o gastados y no bien En, rendidos. sí, claro. o no bien O en, rendido. Pero ahí, o en claro, pero una ahí glosa entramos ya. alternativa a la que correspondía. Claro, entonces creo que es súper importante porque uno queda al tiro como que se hubieran robado, y empiezan las redes sociales, oye, se robaron 1.000 millones, 5.000 millones. No, son recursos que no fueron bien rendidos o recursos gastados en otros ítems no correspondientes. Pero claramente tenemos una institución muy fuerte, que es la Contraloría, y que es el Consejo de Defensa del Estado, que cuando hay funcionarios públicos arremete contra ellos con los juicios de cuenta para que paguen y le reintegren al fisco aquellos recursos no bien utilizados o no bien gastados. No se trata de delitos. Si hay delitos, ahí actúa la fiscalía, porque ahí es distinto, porque esa plata Mm. se fue al bolsillo, que no es el caso. Ok, ahora, René, tú fuiste secretario ejecutivo del CORE también. Y es muy bueno aclararlo esto porque usted, señor telespectador, en otros canales que tienen una línea editorial distinta a la nuestra y que tratan en el fondo sea la alcaldesa X, la alcaldesa Y, sea la alcaldesa Z, el alcalde Y, el alcalde, dependiendo a quién le quieren disparar o a qué bando le quieren disparar, se destapa de una manera por parte de los periodistas que es poco ética. O a lo mejor hay también algo de ignorancia en la forma como se informa. Entonces, yo creo que esta conversación es muy útil por eso. René Lugo. A ver, primero que todo, reconocer que el trabajo que ha hecho la Contraloría este último tiempo ha sido muy positivo, a nivel regional y también a nivel nacional. Así que qué bueno que tengamos estos informes porque implica mejoramiento de los sistemas. Aquí hay obviamente falta la Contraloría determina que hay falta de control, de fiscalización, que hay una pérdida, digamos, en todo lo que son los exámenes de cuentas, en fin, hay muchos problemas que ojalá en el tiempo que viene, digamos, en la instancia que corresponde se solucionen, tanto en el municipio mismo como también hay algunos elementos que entiendo van a ir entiendo a la Fiscalía, ¿no? Al Ministerio Público, no sé cuál específicamente, pero entiendo que algunos van para allá y eso va a implicar obviamente un juicio que ojalá que, en definitiva, permita que la gente tenga claridad en lo que se usan sus recursos públicos. De hecho, quiero comentarle a ustedes algo a raíz de esto. Yo a ustedes le he comentado muchas veces aquí en el programa que presenté hace un tiempo atrás, en varias ocasiones, en 6 ocasiones, presenté informes sobre el tema de servicios sin contrato en el municipio. Ujú. Estamos hablando de servicios que no tienen ni licitación pública ni trato directo, o sea que El están en la municipio de más Viña del Mar. completa indefensión El de municipio de Viña del Viña del Mar. Estamos hablando del aseo, de la basura y del aseo de las calzadas y veredas. Bueno, después de 6 presentaciones, la Contraloría entregó un informe brutal respecto a estos temas, estos 3 servicios, que son además los más caros. Uno de ellos, el de sector uno, que toda la zona central de Viña del Mar, tiene como 550 millones mensuales. Es el más caro que pagamos, más el sector 2, que son 200 millones más, y aceras y calzada, que debe ser como 400 millones más. Son así, uno de los más caros contratos que tenemos en Viña del Mar, estos tres. Bueno, finalmente ocurrió que, tal como habíamos dicho, durante 486 días, estamos hablando de más de un año y medio, 2 servicios que son el de sector uno y 2, o sea, del de aseo, que es el de recolección, luego de envío de la basura ahí al muelle, en fin, todo eso tenía 486 días sin trato directo y sin acción pública. Y el de aceras y calzada, 692 días. Esto implica que al no haber contrato, ni haber, por tanto, nada, no hay garantías. No hay tampoco posibilidad de cobrar multas, porque el contrato que permite pagar cobrar multas y también esta garantía. Esto es gravísimo. Yo encuentro que esto es de lo más grave que ha pasado en Viña del Mar. Yo espero que los consejeros tomen en esto algún tipo de acción, porque esto es, a mi juicio, notable abandono de deberes.
de verdad que lo digo. Entonces, ojalá, esto depende ahora de los concejales, pero la información está, es brutal, porque el problema que dice la Contraloría es que se pone en riesgo el patrimonio municipal. Ok. Fernando Wilson. Sí, no, solamente recordar que la Comisión Engel, que fue creada precisamente para manejar el tema de corrupción y malos manejos financieros en el Estado, después de diversos incidentes durante el gobierno de Ricardo Lagos, siempre planteó que lo que se les había quedado afuera eran las municipalidades. Y estas son no solamente plataformas, digamos, donde efectivamente se puede producir toda clase de problemas, pero también son estructuras comparativamente débiles en términos de control de gestión. Más aún porque las estructuras que les interesan esencialmente están vinculadas tanto al trabajo territorial, tanto cívico como respecto a la ciudad, como de sus propias redes de influencia política. Eso es natural y es obvio. Los alcaldes pertenecen a partidos políticos y así. En esa situación tiendo a pensar que a mí, paradójicamente, me preocupa mucho más el desorden gigantesco que el robo en sí mismo, porque en muchas ocasiones el robo se da más bien a nivel hormiga, considerando las cifras monstruosas de las que estamos hablando acá, 18.000 millones de pesos, alguien que se roba 100 millones, un robo hormiga dentro de este esquema. Este desorden es el que facilita que ocurran cosas extrañas y bueno, la ocasión hace el ladrón, las tentaciones son muchas y cuando las municipalidades muchas veces tienen las plantas, pero tienen plantas paralelas creadas por los distintos alcaldes para efectivamente poder llevar a cabo sus propios proyectos políticos, tenemos un desorden gigantesco. Me parece que el Estado, en la supuesta modernización del Estado, que ya llevamos 20 años anunciándola, quizás podríamos partir de abajo hacia arriba, interviniendo de las municipalidades, porque al final del día las personas toman contacto con el Estado a través de las municipalidades. Ok. Gracias, Fernando Wilson, René Lue, Eduardo Muñoz, Manuel Millones. Quizás un corolario final. Las nuevas autoridades que van a asumir el país en marzo, ojalá sean ordenadas. Ojalá haya orden porque y logren que la administración pública tenga el orden necesario para que los recursos se gasten bien y no se distraigan. Tenemos que ir a una pausa, la pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Hoy estamos con dos analistas, Fernando Wilson, profesor universitario, Eduardo Muñoz, Universidad de Ciudad y Universidad de Valparaíso, y dos políticos de esos políticos, ex consejero, ex concejal, ex secretario, candidato, que se llama René Lue y Manuel Millón. Variopinto de todos lados. Vamos a variopinto, un tema que no, por más que el gobierno toque pasar a piola, no pasó piola. El Carlos Montes hizo venir al presidente al Olivar, ¿ya? Para dar cuenta de avances junto a otras autoridades, qué sé yo, etcétera, donde Boeri reconoció la lentitud y dijo que iba a conversar con CAT para la continuidad, para la reconstrucción. Pero después va a sacar una foto, un grupo de gente, pero inmediatamente pues, aparecieron los otros. Aparecieron los que llevan 2 años y no ha pasado nada, que reclaman de que le están aplicando leyes o los requisitos que son para los que están postulando, pero una persona que se le quemó la casa no le pueden pedir los mismos requisitos que uno. Bueno, la cosa es que a veces el servicio público es como es y eso pasó ahí. Ese tenso, quiero que conversemos sobre este tema, digamos, de la unidad, porque a mí me da una rabia casi. Vamos a tener 2 años y la gente ahí, algunos con la mano cruzada, otros no, pero el porcentaje de soluciones es muy... Quiero partir por usted, Manuel. Quiero partir por usted. Manuel. Amigo, Contigo. mira, yo creo que fue un error de la agenda, de quien preparó la agenda del ministro, porque sabe la autoridad que hay compromisos pendientes, no solamente en reconstrucción, sino que en aspecto más humano, de ayudas más inmediatas, que yo me he reunido con los familiares de las personas que perdieron seres queridos
de algo tan básico como, por ejemplo, Rodrigo, la ayuda psicológica, la contención. Relatos dramáticos de personas que cuando escuchan la sirena quedan paralizadas. Dramáticos testimonios de las personas en el colegio, de cuando en el colegio los chicos escuchan la sirena ante un incendio también, quedan, desestabilizan. Y eso significa que ese duelo no ha estado cerrado, ¿ya? Y por lo tanto hemos estado analizando esta situación, ¿ya? Y particularmente lo he visto con la futura primera dama, Pía Adrianzola, que es súper relevante y con ellos de poder retomar un plan de contención emocional. Entonces, cuando tú vas, ¿ya? Y es como una burla, y por eso que fue un error de haber llevado al presidente, donde claramente ha sido insuficiente e ineficaz. ¿Para qué hablar de lo que se ha señalado incluso del gobernador ayer y los abogados, que hubo una reunión con el fiscal nacional, en que ha sido lenta la investigación penal desde el punto de vista de la responsabilidad de quienes tuvieron la negligencia y no actuaron oportunamente? Entonces, están todas las condiciones para que la gente expresara con molestia, aun cuando fueron duras, pero no irrespetuosas, ¿eh? Pudieron haber sido mucho más duras y por tanto yo creo, y ahí que si Iván Produji finalmente es el ministro, es un compromiso, especialmente Rodrigo, porque este 2 de febrero a las 6 de la tarde se conmemoran o se cumplen 2 años de esa tragedia. Y ahí claramente va el grito y ciertamente hay un compromiso y para demostrar que sí se podría reconstruir o atender en un tiempo más breve. Eh, Fernando Wilson. No, a ver, de alguna forma es la demostración de una falta de capacidad de gestión. El ministro Montes ha dado varias pruebas de que tuvo dificultades severas de pasar desde el Congreso al ministerio, digamos, al Poder Ejecutivo, y quedará para la triste memoria su frase de que él no era el ministro de la reconstrucción. Es decir, mientras al inicio de la catástrofe las ministras se peleaban por ser la cara del gobierno, digamos, recordemos la llegada de la ministra Maya Fernández, posteriormente su desplazamiento por Camila Vallejo, el nombramiento de un gerente de la reconstrucción, y finalmente, cuando esto pasó de relevancia, bueno, quedó votado y no ha habido una respuesta integral del Estado al nivel que se esperaba. Eh, Explicaciones pueden haber muchas, pero el problema está ahí. A estas alturas del partido, gran parte de las familias recurrieron a la autoconstrucción en exactamente los mismos lugares donde se habían quemado, es decir, el riesgo sigue ahí. Y si bien es cierto, se capturó a la mafia del fuego, digamos, estos 7 verdaderos criminales que causaron esta tragedia, eh, el problema para todos los efectos prácticos sigue exactamente igual. Y el Estado, lamentablemente, no tiene sentido que esconderlo, no estuvo a la altura de las circunstancias. Y lo que vemos es un comprahuevos de responsabilidades que va a terminar pasando al próximo gobierno. Y eso a estas alturas del partido ya es inevitable. Un poco lo mismo que lo que pasó con la toma de San Antonio, donde finalmente la solución de expropiar parte de la toma se hizo en un momento en el que ya era evidente que no se iba a alcanzar a hacer en este gobierno y por lo tanto simplemente esquivar la papa caliente y no asumir las consecuencias de la decisión. Una imagen lamentable. René Lugo, usted fue concejal, candidato, tiene sus amigos y electores en ese lugar, entonces, ¿quién más que usted puede conocer mejor y dar una opinión sobre esto? O sea, lo que pasa es que yo creo que efectivamente el presidente, a ver, yo creo que hay que ir donde hay que ir. Yo creo que no fue el mejor momento para hacerlo, a puertas de cumplir 2 años y además con un reconocido 10% de la reconstrucción o de la construcción realizada, faltando todavía mucho más y todos reconociendo que por lo menos un 40% de la misma ha sido reconstrucción de los propios afectados. Entonces, claro. Yo creo que el presidente quiso mostrar una cosa de entereza, de ir donde estaba conflictuado el movimiento social, pero se hizo, a mi juicio, de una forma que no correspondía. Primero porque fueron digamos, inaugurar unos poquitos departamentos o casas que en realidad era como una pequeña burla, es decir, se inauguraba un porcentaje del 10% y estaba el 90% todavía sin reconstruir o autoconstrucción. Pero además, el presidente se va, lo sacan por una parte que no correspondía, no se fue por el lado que entró, y por tanto
los pobladores no pudieron verlo, ni pudieron hablar con él. Entonces, cuando él finalmente en otra actividad más tarde dice que las autoridades tienen que ir, aun cuando sea un espacio complejo, yo comparto eso. Yo creo que el presidente, si piensa eso, está muy bien, pero lo que pasa es que no lo hizo porque dejó al ministro ahí. Ahora usted Solo. se encarga y al ministro, claro, como no Eso tiene se ningún llama, tipo de... perdón, René, es un nombre antiguo, un nombre que es Operación Aprecue. Él se va y deja entonces al pobre ministro ahí, que en realidad, ¿qué tenía que decir? Si la verdad es que en 2 años ha sido una cosa muy desastrosa, entonces finalmente no tiene ni una credibilidad. Ahí el presidente debió haberse quedado, haber convocado quizá un par de dirigentes y haberlos puesto, ¿no es cierto?, internamente en otra parte, pero lo que hizo fue irse y después, claro, reconoce que era importante estar. Entonces, yo creo que, a mi juicio, esa puesta en escena fue considerada, porque así me lo transmitieron, más una burla que una cosa positiva, una empatía respecto del dolor que aún sienten, ya sea por la pérdida de su vivienda, como también, sobre todo, de sus familiares, y por la falta de respuesta y por la lentitud de la justicia, y porque lo que decía Manuel, por el tema también psicológico, por todo eso, en realidad fue más una puesta en escena, una burla, que un estar realmente con las víctimas sufrientes. Fernando Wilson. A ver, el presidente, a ver, llama un poco la atención, porque por un lado se lo ha notado mucho más activo ideológicamente. eh, en los últimos días ha estado haciendo política performática en su condición que más parece su condición de diputado, esta cosa de que fue a este programa de Copano, digamos, Turno Teatro, fue a este pub de Chinoy, eh, con vestuario más de líder estudiantil que de presidente de la República. Eh, Con pantalón corto en un escenario de un pub. o sea, pantalón corto y bototos, digamos, una extraña mezcla. O sea, a mí me critican que me he visto pésimo, pero es que la verdad es que eso ya es un poco demasiado. Pero no, pero en términos prácticos uno entiende, o más bien supone, que el presidente lo que está haciendo es reposicionarse en su condición de político, reencantar a las bases y de alguna manera deshabitar el cargo, digamos. Quizás pronto lo veamos con la barba más descuidada, no tan bien recortada como la está teniendo ahora. De alguna manera está tratando de volver a reposicionarse frente a sus cuadros en su posición tradicional. Ahora, eso no sé si será bueno o malo, pero ciertamente con la famosa ley de amarre, con todos estos incidentes, el final del presidente Boric no está siendo lo tranquilo que debería haber sido, digamos. Está un poco enredando el sistema. mm, digamos, quizás no es la forma en que en Chile se espera que terminen los gobiernos. Ok, yo creo que la última parte quiero toquemos cortito, pero que me llama la atención a mí, porque eh, no me calza, como dicen los médicos de campo, no combina el pulso con la orina. La ministra esta, Javiera Toro presenta una nueva, o sea, a través de una nueva metodología para evaluar la propuesta CACEN, presenta la encuesta CACEN, ¿ya? Eh, y, y- y aparecen unos avances que se pueden interpretar. Hay 600.000 personas que salieron de la pobreza en los últimos años. Pero ¿qué es lo que salir de la pobreza según la nueva metodología? Es decir, que, eh, en la región se presenta un 17,8% de pobreza por ingreso. En fin, la pobreza es distinta a la pobreza en los años 70, sin duda alguna. Quiero que conversemos de esto, quiero partir con usted, Eduardo. Sí, claro, yo tiendo a pensar que son buenas noticias. Yo creo que esta nueva encuesta incluso es más exigente desde el punto de vista de colocar la línea de la pobreza, por eso que tenemos números mayores. O sea, en la materialidad las condiciones de vida de las personas han cambiado, pero la metodología lo que hace es dar mejor cuenta, ¿no?, de la característica multidimensional de la pobreza y por lo tanto considera pobre a gente que antes no consideraba pobre, ¿no? Y eso es muy importante. Y respecto a los números de los 600.000,
se trata de la pobreza por ingreso, de la línea de corte de la pobreza por ingreso. Y ese dato está comparado con la metodología antigua, es como una metodología para comparar en transición, porque el problema que no, mira, el único problema que tenemos cuando uno cambia radicalmente una metodología es que tiene que establecer algunos indicadores que permitan seguir haciendo puntos de comparación. Porque la nueva cifra de pobreza no es la misma cifra que arrojaba el instrumento anterior, es mayor. Mm. Entonces, lo que no quiere el gobierno, yo encuentro que con justa razón, porque sería injusto plantearlo, que alguien dijera, creció la pobreza en Chile. No, no ha crecido la pobreza en Chile. Lo que ha ocurrido es que se está Se midiendo de cambió el manera termómetro. distinta. Exactamente. O sea, para que no nos pasemos a rosca. Eso. Manuel Millones. Bueno, mira, como dice Eduardo, siempre va a ser positivo, independientemente de los indicadores, que la pobreza se reduzca, ¿no? Eh, tenemos acá la región Copas Campamentos de Chile, ya tenemos indicadores brutales de la prostitución infantil, tenemos una cantidad importante de población migrante, tenemos una serie de factores de tasas de desempleo, 2 dígitos, entonces ciertamente que lo que tiene que ver, y es bueno que salga hoy día esta encuesta porque permite, porque esa es la intención de este instrumento, establecer las Mm. políticas públicas, una mejor focalización, ¿no? Y eso es una tarea de todos, fundamentalmente, más allá de los datos, porque son personas detrás de estos números, en cómo focalizamos de mejor manera las políticas públicas. Y ahí tomo y tú Rodrigo lo conocí muy bien, y René, las estrategias de desarrollo regional, que tú tienes que establecer indicadores para que los fondos nacionales y regionales permitan ir reduciendo precisamente esta brecha respecto a cuánta gente yo le doy agua potable al alcantarillado, cuánta gente potable la conecto a la luz, cuánta gente le doy vivienda, cuánta gente le doy empleo, pero cuando no colocas estos indicadores es difícil hacer la bajada regional, cuánta gente y dónde tenemos que apuntar los pocos fondos públicos que tenemos. Así que obviamente que y ahí es muy relevante, dado que aquí tenemos dos importantes universidades en esta conversación, que las universidades apañen de mejor manera a las autoridades. Es decir, tienen excelentes profesionales y deberíamos trabajar de mejor manera con el mundo universitario en esta región para ayudarnos a mejorar las políticas públicas. René Lues. Bueno, yo también comparto, creo que efectivamente siempre es una buena noticia cuando se conocen datos donde se baja la pobreza, la extrema pobreza. Porque además yo entiendo que también esto es una metodología aprobada por equipos técnicos que están de acuerdo en que efectivamente es más exigente, que es más multidimensional, que no solamente tiene que ver con los recursos económicos, sino que también con acceso a los servicios básicos y otros servicios. Eh, Me parece que es una buena noticia entregada así, pero incluso destacando el hecho de que, claro, 600.000 personas estarían fuera de la pobreza y que la extrema pobreza habría bajado al 6,9%, lo cual también obviamente es una buena noticia, pero a mí lo que me importa es que estos instrumentos tengan un sentido, porque efectivamente la CACEN, que es muy importante para fijar políticas, como decía Manuel, públicas, lo más importante es que sea un instrumento que pueda medir de un modo correcto no solamente el pasado, sino que lo que viene, porque cuando los instrumentos se adecúan al discurso, digamos, de las autoridades o al discurso del gobierno de turno, finalmente lo que hacen es perder la previsibilidad y la eficacia como instrumento para generar políticas públicas efectivas. Así que yo entiendo que este instrumento, la CACEN, está bien resguardado de aquello. Yo espero que, que lo que se siga haciendo en el futuro o en el tiempo que viene, efectivamente, tenga en consideración sus antecedentes, de tal forma que esta gran lucha por cada día ir bajando la pobreza en Chile sea una lucha efectiva y eficaz. Y yo creo que ahí eh, finalmente todos tenemos un rol que cumplir. Todos los que somos autoridades, los que fuimos autoridades y todos los que van a ser ahora a partir de marzo, autoridades en el país y en la región. Fernando Wilson. Sí, a ver, primero siempre es bueno estar modernizando la metodología. Ya era claro que la metodología utilizada para la encuesta CACEN de medición de pobreza estaba obsoleta desde hacía por lo menos una década. Y como conversábamos en un seminario acá en la universidad hace algunos días atrás,
Eh, no solamente esta nueva encuesta mide de forma mucho más completa lo que son las necesidades contemporáneas, pero también es un instrumento mucho más afinado que nos comienza a mostrar una serie de elementos bastante interesantes. Uno de los cuales, que es bastante preocupante, es que buena parte de la reducción de pobreza, estoy seguro que Eduardo ya ha leído esto, se debió no tanto a la creación de empleo, a la creación de riqueza, es decir, generar autonomía de parte de las personas y las familias, sino que por el contrario se derivó de estructuras de transferencia directa por parte del Estado, es decir, un incremento subsidio. Y eso nos lleva a una pregunta. Eh, ¿Consideramos natural comenzar a crear sectores sociales dependientes, como por ejemplo se ve en Europa, en la Unión Europea, España en particular, donde hay sectores sociales que dependen de los subsidios al desempleo, etcétera, y que incluso ya ni siquiera buscan trabajo, sino que se han adaptado completamente a la vida en ese esquema? O por el contrario, tenemos que comenzar a preocuparnos y, bueno, como dice la vieja metáfora, digamos, entregar el pescado o enseñar a usar la caña y pescar. Es decir, de alguna manera este nuevo instrumento nos está permitiendo detectar que, si bien es cierto, se redujo la pobreza, lo cual es claramente una buena noticia, la forma a través de la cual se está reduciendo merece discusión, por cuanto quizás no sea la forma más apropiada, o por lo menos merece un debate de mediano plazo en términos de cómo estamos afinando. Si creamos un instrumento más preciso, usémoslo. Y por lo menos produzcamos el debate respecto a las circunstancias respecto a las cuales se está generando esta situación. La CACEN es un instrumento que va mucho más allá de ser un termómetro que mide la temperatura. Es una herramienta mucho más sofisticada, mucho más compleja, que genera un debate para la formulación de políticas públicas, como lo mencionaba René. Y me parece que, bueno, naturalmente estamos en enero, la gente ya está pensando en otras cosas, pero es una torta mil hojas de la cual estamos conversando la frutilla que está encima, digamos. La verdad es que hay una cantidad de capas para abajo, digamos, que es enorme, y solamente recordar que no cualquier país es capaz de hacer una encuesta del calibre, la complejidad y la cobertura, que es el elemento más importante de la CACEN. Ya, queda un poco, para una cuenta cortita, vaya que tocó usted esto de la torta Miloja. Hay una torta Miloja con capita, que si yo tengo una cuñada que es unas cosas, una torta Miloja con manjar maravillosa. Pero acá se descubrió una capita de manjar tremenda, ¿no? 14 años de presidio. Al ex alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, ex UDI, su pareja, ex tesorera Belén Carrasco. Los perjuicios son brutales. No, y además era un desparpajo y una Pero obscenidad, o no sea. solamente eso, sino que utilizaron la municipalidad en su propio beneficio, lo utilizaron. Sí. Entonces, quiero partir con Le ustedes. pusieron rueditas. Quiero Es partir que, con, es que ni siquiera se si no quiero mudaron a partir la con usted, municipalidad. no quiero partir con usted, quiero partir con usted, Manuel, porque usted lo conoce, digamos, usted ha sido consejero regional, entonces quiero escucharlo a usted. Mira, en términos humanos es lamentable lo que ocurrió con el alcalde, ¿no es cierto?, y con su equipo, pero más allá de la persona, claramente lo que se relata en los testimonios, yo ayer escuchaba la entrevista a uno de los denunciantes o querellantes, son brutales, ¿ya? Y yo creo, Rodrigo, y soy partidario, yo creo que los contralores municipales debieran tener autonomía como los directores de obras y depender directamente de la Contraloría de la República. Porque cuando tú eres un contralor que es subordinado del alcalde, obviamente que muchas veces deja pasar o no dice el no que debería decir. Y yo preferiría un contralor, dado todos los hechos que han ocurrido en el país con las diferentes municipalidades de lado y lado, tenemos que, y a veces, muchas veces los concejales no hacen suficientemente la pega o con escasas facultades, tenemos que fortalecer la institucionalidad que permita tener una mejor mirada, una mayor mirada sobre los fondos públicos, fondos propios o fondos externos. Aquí cuando uno escucha son cosas burdas lo que sucedía. Habiste paciencia de muchos. Esta cuestión de que no se devenga, que no se declaraban. Entonces, yo prefiero de verdad que una de las transformaciones que hagamos en el aparato municipal debiéramos tener mano en exigir, en este caso, que los contralores tengan una autonomía y una dependencia directamente de la Contraloría General de la República
para tener alertas y evitar situaciones como la que acabamos de escribir, que es muy penosa la fotografía entrando a la cárcel el alcalde, en este caso Yáñez. Eduardo Muñoz. Sí, yo tengo que estar de acuerdo. Mire, no me voy a ensañar con el alcalde, porque yo creo que ya está todo más o menos dicho en la prensa y reconozco que fue brutal, o sea, de verdad. Pero a propósito de lo De que una dice Manuel, obscenidad. yo creo, sí, una obscenidad. Yo creo que me quiero quedar con que lo hemos visto demasiado seguido en los municipios de Chile. Y ahí yo creo que no debería haber color político para estar de acuerdo en esta cuestión. O sea, tenemos pies de barro desde el punto de vista del desarrollo en Chile, que son los municipios. Se requiere una reforma profunda eh, y tomarse en serio este tema. Manuel es muy experto en este tema, participó en la Comisión de Descentralización, sabe que no se puede centralizar Chile sin municipios. O sea, los gobiernos regionales podrán hacer mucho, pero tenemos que meterle mano a los municipios. Y fíjense que un dato menor, para que vean que esto es más estructural. Cuando uno hace, esto lo hemos hecho nosotros, el análisis de torta, o sea, mete todos los recursos que se han defalcado en los últimos 10 años, que han estado asociados a delitos de corrupción o de probidad, resulta que el 60 y tantos por ciento de esos recursos es de origen municipal. O sea, quiere decir que el problema lo tenemos en la alcaldía y no vamos a seguir haciéndolo los locos, porque además hay una cultura del rey sin corona en los municipios que tampoco es muy republicana. ¿Eh? Quiero decir, eso nomás. Los René caudillos Lugue. locales. René Lugue. Rodrigo, bueno, efectivamente lo del Algarrobo es súper escandaloso, ya está todo dicho, efectivamente. Si uno considera que el presupuesto de Algarrobo son 15.000 millones, es el robo de la quinceava parte de su presupuesto. Y de la forma en que se hizo, muy brutal, sacando, bueno, en fin, todo se ha dicho ya. Realmente esto es escandaloso, pero bueno, qué bueno que está operando la ley. Ahora, dicho esto, efectivamente tenemos dos problemas, yo creo, dos temas que están pendientes y que no se han asumido como corresponde. Primero, efectivamente, la reforma a la Contraloría General de la República. Ustedes saben que hoy día no tiene ninguna capacidad de acción la Contralora o el Contralor, o el que sea en cada región del país, para actuar en los municipios. Solo pueden proponer medidas cuando se trata, digamos, de acciones específicas o enviar los antecedentes al Ministerio Público si corresponde, o decir a los concejales que hagan alguna cosa, pero ellos no tienen capacidad de sanción, lo cual es brutalmente grave. Se ha intentado reformar y de hecho, digamos, hay en el Congreso hace mucho tiempo atrás durmiendo un proyecto de modernización de la Contraloría para darle dientes respecto a los municipios, que no los tiene. Yo he hablado mucho con varias contraloras y contralores y efectivamente se quejan de esto, digamos, no tienen capacidad para actuar, salvo que pillen a un funcionario con un vehículo municipal manejándolo a su casa. Salvo eso puntual, no tienen ninguna capacidad de accionar Ok. de manera directa. Y lo segundo, Rodrigo, es la reforma al sistema municipal. Un concejal, por ejemplo, en mi caso, que estaba solo, no tenemos equipo, hay que dedicarle tiempo para fiscalizar, depende de la información que te entregue el municipio. Es una joda. Yo logré presentar muchas cosas a la Contraloría, pero es una joda. No se puede. Ok. Un concejal no puede. Así que si no se reforma para equiparar los poderes, finalmente esto va a seguir ocurriendo. Fernando, usted al final cortito porque usted ha interrumpido harto. Me queda un poco de tiempo. Cortito, Fernando. No, solamente que en el medio de este sistema volver a recordar que la Comisión Engel consideró a los municipios como uno de los fuentes o uno de los puntos más frágiles que Débiles. quedaron después de las modernizaciones y controles al Congreso, etcétera. Y esto requiere un trabajo serio, como decía Eduardo, no nos podemos seguir haciendo los tontos. Esto es claramente una de las principales caras del Estado a través de las cuales las personas, los ciudadanos se conectan con él. Y la imagen lamentable, también recojo lo que dice Eduardo, los reyes sin corona, digamos, caudillos locales, en el norte particularmente hay varios apellidos que se han hecho famosos, construyendo redes y construyendo una estructura a través de la cual pasan a ser... yo me atrevería a decir que son reyes con corona, digamos, porque la verdad es que pasan a ser señores feudales con un grado de influencia y control masivo, que realmente no se aviene a una sociedad que aspira en un lapso, por lo menos de algunas décadas, a alcanzar el desarrollo. Ok, ok. Muchas gracias, Fernando Wilson, Ujú. René Lugue, Eduardo Muñoz,
Manuel Millones. Cuando lo escucho me acuerdo de la última del Choro Soria, me ha ido 2 o 3 veces porque está enfermo al Senado, digamos. Eh, eh, Bueno, Chicardini en Copiapó. claro, hay eh, mucho, hay mucho, hay mucho. Su minuto final, Manuel Millones. Mira, vienen noticias positivas a la región, ¿ah? Para meter inversión. Esto es relevante porque necesitamos levantar la economía local y el desarrollo. En el mes de febrero se vota en la evaluación ambiental del Metro Tren Quillota Calera. Es una gran noticia que hemos trabajado mucho los que fuimos consejeros regional. También se vota el proyecto de la expansión portuaria de Valparaíso, el este 2, ¿no es cierto? También una noticia, independientemente de la diferencia. Debiera llegar en mayo el proyecto, se pidió postergación de plazo para responder observaciones en Puerto San Antonio. Ya está en evaluación ambiental la famosa ruta con Quintero, que es un desastre, ¿no es cierto? Es decir, uno ve y le va a corresponder al gobierno del presidente, en este caso José Antonio Caz, impulsar y que esas Ok, licitaciones finalmente sean exitosas. ok. Eduardo Muñoz. Sí, espero que este periodo nos sirva precisamente para lograr un acuerdo nacional en torno a la modernización del Estado y la transformación digital y el diseño de servicios públicos, porque estamos un poquito atrasados en eso y le va a servir a los chilenos, porque la verdad es que eh, hay ciertos tipos de servicios que están demasiado analogizados, encuentro yo, que ya no están para los tiempos. Espero que por lo menos se logre avanzar en eso, ¿ah? Y desearle lo mejor a Manuel. Ok, René Luez. Yo quiero también celebrar en el mismo contexto de lo que hablaba Manuel en el tema regional, que por fin ya se está poniendo en práctica lo que son las áreas metropolitanas en el gobierno regional de Valparaíso. Esto es muy importante porque implica que los alcaldes y las autoridades regionales van a tener que conversar respecto de temas que son comunes en el transporte, en seguridad, también me imagino en todo lo que tiene que ver con el ambiente, en fin. Esto no ocurre siempre porque los alcaldes son, como decíamos recién, pequeños reyesuelos de su zona y por tanto son compartimentos estancos. Es muy difícil para la autoridad pasar de una comuna a otra, porque los alcaldes son completamente recelosos de su autoridad y de su espacio. Por tanto, es muy importante esta área metropolitana que se está por fin inaugurando después de mucho esfuerzo, donde hay Manuel y otros Manuel, el Manuel Tovar y otros muchos antes que nosotros estuvieron en este esfuerzo, porque va a implicar por lo menos una conversación importante de gestión entre las autoridades regionales en temas que son comunes Ok. a distintas comunas. Fernando Wilson. no, solamente sobre lo que mencionaba Manuel respecto a la votación de los nuevos proyectos de ampliación portuaria, que ojalá se hagan por una vez de carácter integral, es decir, recordar que un puerto es perfectamente inútil si no tiene vías de comunicaciones eficientes. Y particularmente para San Antonio por un tema de volúmenes que el PGE va a generar demandas que son sencillamente formidables. Pero en el caso de Valparaíso, por la geografía urbana de la ciudad, se van a necesitar trabajos realmente importantes. Se desperdició la oportunidad cuando se hizo el soterramiento de la línea de ferrocarril en Viña del Mar, de haber hecho el túnel, digamos, de la profundidad necesaria para carros con containers Okay. uno sobre el otro, stacked. Pero eso tiene que comenzar a debatirse. Hablamos mucho del puerto y poco de las vías de comunicaciones y acceso. Muchas gracias, Fernando Wilson, Manuel Millones, Eduardo Muñoz, René Luez. Al terminar, no puedo dejar de mandarle un pésame a la familia de Patricio Yáñez, un hombre mayor, que fue de esos viejos de Mata Cristianos de Quilpué, toda la vida dedicada al servicio público, una actividad, su casa abierta a la gente, un hombre muy agradable, él y su familia, y habla agradable y por sobre todo su hijo profesor de la Universidad de Santa María, para todo ello, mi más sentido pésame. Que estén ustedes muy bien. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística.
transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.